Muy buenas tardes, un gusto saludar a todas y cada una de las personas que el día de hoy nos acompañan en este espacio de interacción, reflexión y diálogo dentro de la comunidad de la Universidad Anáhuac, particularmente en nuestra facultad de comunicación. Un servidor, Jorge Hidalgo, les da la más cordial bienvenida a este espacio en nombre de nuestro director, el maestro Josu Garritz. Hoy estamos iniciando un nuevo proyecto al interior de nuestra facultad y particularmente en el área de posgrados, un proyecto que hemos denominado 10 tips para, que tiene la intención de compartir en voz de los expertos recomendaciones, buenas prácticas y sobre todo algunas experiencias que han tenido a lo largo de su desarrollo profesional. Y bueno, pues nos hemos dado a la tarea de ir buscando con nuestros expertos al interior de nuestros programas de posgrado, llámese profesores, llámese doctorando, llámese también algunos de los miembros que están dedicados a la consultoría, a la dirección y la alta dirección en temas de comunicación y mercadotecnia estratégica. Y hoy vamos a dar el inicio a este proyecto con el maestro Carlos Cordero Cárdenas, un querido colega, amigo, profesor de esta Facultad de Comunicación, a quien yo le agradezco que haya sido el primero en tomar esta iniciativa como propia y sobre todo de querer generosamente compartir su experiencia profesional para la comunidad que nos estará siguiendo tanto en este espacio como en los siguientes conversatorios. Carlos, qué gusto saludarte. Muchas gracias, Jorge. Te agradezco esta oportunidad y estamos, realmente lo acabas de mencionar, es parte de nuestro deber, ¿no? Compartir estas experiencias y muchas de ellas que son comunes quizás, pero que realmente, pues, espero que sirva de algo, que nos deje una semillita, quizás una idea, ¿no? En este. Seguramente así será. Y para quienes no tengan el gusto de conocer al maestro Carlos Clemente Cordero Cárdenas, él es licenciado en Ingeniería Química por la Universidad Iberoamericana, cuenta con un MBA en St. Mary's University en Texas, ha realizado también algunos cursos como son el diploma en marketing en la Kellogg Business School, así como también un certificado en coach ejecutivo en Michael Hall Institute, y él se ha desarrollado sobre todo en ámbitos profesionales vinculados con el tema de la mercadotecnia. Él ha sido consultor estratégico en temas de negocio, ha llevado a la dirección comercial y de mercadotecnia la consultoría deportiva de la Liga Mexicana de Béisbol, apoyando ahí a los Diablos Rojos, a los Guerreros de Oaxaca, a los Pericos de Puebla. También ha sido consultor en negocios en las áreas de C4 Soluciones, director de marketing y R&D en Lactos Productos en La Loma. También ha sido director comercial de Tejidos Hermes, director de mercadotecnia en ACH Foods México, director de mercadotecnia también ahí en la parte de Home Care de Colgate Palmolive México, estuvo al frente también del área del Global Business Director de Colgate Palmolive, llevando tanto la gerencia de mercadotecnia, y en su momento también fue supervisor técnico de R&D, de control de calidad en ingeniería de procesos en 3M. Él se ha desarrollado en el ámbito académico también impartiendo clases como docente en la Facultad de Comunicación en la Universidad de Anáhuac, México, tanto en los niveles de licenciatura como en maestría, tanto en comunicación, en mercadotecnia integral, como en temas de dirección de empresas de entretenimiento. Ha sido académico docente de la Escuela de Mercadotecnia de la Universidad de las Américas en Puebla, académico docente también en la Escuela de Negocios del ITESOM en el Campus Santa Fe y en la Universidad Panamericana. Y como les digo, en su momento también fue del 2013 al 2014 coordinador de la licenciatura empresarial en Dirección de Comunicación aquí en nuestra Facultad de Comunicación. Ha tenido distintas distinciones y reconocimientos como el Delta Mu Delta Business Society en San Antonio, en el capítulo de San Antonio, en 1986 a 1990. Recibió también como distinción en la parte de Colgate Palmolive como CEO You Can Make the Difference Award. Ha sido también del President's Leadership Award del ACH de Food Norteamérica y el Extraordinary Sales Performance también por ACCH de Food North America en 2008. Y como les digo, pues he tenido la oportunidad también de tener algunas publicaciones al respecto, y hoy se encuentra aquí con nosotros el maestro Carlos Cordero para compartirnos un tema muy interesante que él denominó 10 tips para crecer con valor incremental en la comunidad. Y bueno, pues yo te agradezco muchísimo, Carlos. Te cedo el micrófono para que puedas compartirnos tus 10 tips y podamos nutrirnos de tu experiencia. Adelante, Carlos.
Ok, muchas gracias, Jorge. Bien, arrancamos. Agradezco esta introducción, Jorge. A todos podrán ver mi experiencia, que es la que hoy comparto con todos ustedes. Es muy amplia y ha sido muy variada. Siempre que empiezo mis clases con mis alumnos en cualquier nivel, es un punto interesantísimo el que les comento. Mi formación, soy ingeniero químico como base, de ahí parto. Y lo que voy a platicar con ustedes, tratar de compartir, es un proceso de transformación que me ha llevado desde la academia, desde las primeras prácticas de ingeniería, hasta el mundo actual en el cual me desarrollo, de la mercadotecnia, y ahora recientemente en la consultoría, como mencionó Jorge, y sobre todo aplicada a la consultoría en marketing deportivo, ¿no? Mucha gente ahora piensa que he sido toda mi vida especialista en marketing deportivo. No, ha sido un proceso de desarrollo, ¿no? Voy a compartir mi pantalla para ir comentando cada uno de los 10 tips que queremos tocar. En primer punto, bueno, aquí los tenemos de forma general, es buscar y definir tu propósito, mantener y fortalecer tus valores, hacer lo que te gusta, desarrollar tu propia propuesta, tu diferencial único, ser empático con los demás, conocer tu trabajo y ir más allá de la superficie, mantenernos al tanto de las tendencias, conectarnos con los desarrollos multidisciplinarios en Omnicanal, operar en cambio continuo, adaptándonos y actualizando en nuestro know-how y nuestra propia percepción. Noveno, es ser resiliente. Creo que es importantísimo. No evadir los problemas, no evadir los retos, considerarlos todos como oportunidades. Y finalmente, actuar colaborativamente, generando alianzas con beneficio inclusivo a todo mundo en la comunidad. Primer punto, bueno, como manera de arranque de reflexión hay que considerar aquí, y quiero comentarlo con ustedes, viene la pregunta en este camino de vida. ¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito? Y sobre todo en los momentos actuales en que nos encontramos en todos los mercados, estamos saliendo de una pospandemia, ¿no? Estamos en la salida, pero al momento que estamos saliendo también vemos que hay una guerra en Ucrania, estamos viendo que hay una alta inflación, estamos viendo que hay una serie de factores que están limitando el regreso a la normalidad, que además, cabe decirlo, estarán ustedes de acuerdo que no va a ser exactamente igual a lo que vivimos. Estamos en este camino también para construir, reconstruir nuestro mundo, nuestra nueva fase. Entonces, el punto de entrada es hacer una reflexión, decir, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Y en este sentido, pues hay que reconocer, sobre todo nuestra comunidad náhuatl, hay que dar gracias porque estamos privilegiados, ¿sí? Nacemos privilegiados no solamente por el aspecto económico, sino nacemos privilegiados por la educación de nuestras familias, porque hemos tenido la oportunidad de acceder a una educación, de crecer, de conocer a tanta gente. Y en este sentido, sí, desde luego surgen preguntas: ¿qué me atrae? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué beneficios y prejuicios conlleva? ¿Cómo y dónde lo desarrollo? ¿Sí? ¿Hacia dónde me voy a dirigir? En cualquier proceso, ¿sí?, de negocios, social, ¿sí?, económico, también esto se refleja y es importantísimo para una organización, ya sea con fines de lucro o una ONG. El definir nuestro propósito, tomando de arranque todos los aspectos filosóficos, socráticos, de Platón, etc. ¿Sí? Somos razón e inteligencia. Espiritualmente somos alma y cuerpo, sujeto y sustancia. Pero en esto hay que buscar, hay que reconocer que somos únicos, cada uno de nosotros, aún viniendo con nuestros hermanos, cada uno de nosotros es diferente. Todos somos libres de pensar. Y ahí viene el sentido de arranque de este primer tip, ¿sí? Reconocer que somos libres, ¿sí? Queremos ser mejores, sí. Se habla mucho el famoso anglicismo de commitment to excellence. Pero ahí, pues es algo nuestra decisión. ¿En qué momento elevamos la barra? ¿En qué momento vamos a compartir y a crecer? ¿Sí? Es nuestra decisión.
tenemos que contemplar nuestra vida como una página en blanco, un lienzo que está ahí, un canvas que vamos a llenar, una obra continua en evolución. ¿Sí? Particularmente, esto inicia desde pequeños y poco a poco la vamos desarrollando. Lleguemos entonces a ver preguntémonos, ¿cuál es el objeto de mi vida? El propósito de mi vida. Y esto nos lleva en una forma muy similar, por cierto, notarán en toda esta plática muchos conceptos mercadológicos que voy a ir incluyendo. Y aquí, por ejemplo, aquí a la derecha en el slide, lo que estoy presentando es exactamente esa búsqueda, ese propósito, tomando esta mantra japonesa, ¿no? Que nos habla que es importante hacer, qué amo, ¿sí? ¿Qué hago bien? ¿Sí? ¿Por qué me pagan? Y en medio de todo eso está en lo que soy diferente, en aquello que puedo encontrar que sí me gusta, ¿sí? Y que es una pasión. Yo les puedo comentar aquí, arranco un poco de anécdotas. Desde pequeño a mí me tocó una generación baby boomer, desde luego, en la cual nacieron, por ejemplo, los autoservicios. Y desde pequeño, a los 2, 3 años, me atrajeron los autoservicios. Cuando tuve oportunidad ya de caminar, les puedo compartir que me perdí 2 veces en un autoservicio. Me sustraía la imagen de los anaqueles, de esas luces que estaban empezando, Aurrera, Gigante, tiendas, organizaciones que ya desaparecieron inclusive. Y a la distancia entiendo el por qué, a pesar de haber escogido, o además de haber escogido una carrera técnica como es la ingeniería química, siempre estuvo en mí esa semilla del interés comercial. Entonces, ese es lo importante, lograr y ver en nosotros mismos en qué puedo dar lo mejor y reconocer que formo parte de este equipo. Como decía, damos gracias porque somos bendecidos, estamos en una familia, hemos sido crecidos y formamos parte de una sociedad. Entonces es vital, como una marca define su esencia, nosotros tenemos que definir nuestro propósito de vida. Segundo, mantener y fortalecer en esta ruta de vida, en este camino. Ya tenemos nuestro propósito, ya que sabemos lo que queremos ser, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Podemos desarrollar una línea, un plan. Pero ese plan que va a ser vigente en la medida que mantengamos nuestra misión a largo plazo, nuestro propósito, va a ser sostenido por pilares. Los pilares de negocio son nuestros valores también personales, nuestra disciplina, nuestra honestidad, ¿sí? Nos mantienen íntegros y de alguna manera, recordemos, ¿sí? Crecemos y venimos al mundo con una misión de ser felices y de hacer felices a los demás de alguna forma. Por lo menos es la visión que he obtenido. ¿Sí? Podemos tener muchos problemas, podemos enfrentar muchas cosas, pero si mantenemos el rumbo con estos pilares, si somos consistentes e íntegros con nosotros mismos, vamos a mantener y lograr conectar, compartir y crecer. De alguna forma, pues muchos autores esto lo refieren a la regla dorada, ¿no? Trata a los demás, haz a los demás como te quieran que te traten, lo que quieras que te hagan, ¿no? Que es la regla dorada de todas las religiones. Entonces, en el espíritu cristiano de nuestra universidad, esto toma una vigencia fuertísimo, fuertísimo, en la manera que nosotros podemos aportar algo de nuestro know-how. ¿Sí? Integridad, honestidad, justicia. El tercer punto es hacer siempre lo que nos gusta, trabajar con pasión. ¿Sí? Desde luego es difícil. Muchas veces, pues, yo comento con mis alumnos, pues de aquí todos no sabemos a dónde vamos a acabar trabajando. No sabemos dónde vamos a trabajar. Salimos con un título universitario y a ver a dónde nos contratan, ¿no? Yo recuerdo, saliendo de la licenciatura en Ingeniería Química, me tocó la fortuna de colaborar con 3M en el área de control de calidad de investigación y desarrollo. Y eran retos tremendos. Tuvimos la oportunidad de desarrollar desde adhesivos hasta el prototipo de una planta de polipropileno en San Luis Potosí que sigue vigente, ¿no?
proyecto interesantísimo, pero en mí estaba la parte, como mencioné antes, comercial. Y si bien es cierto, tuve la oportunidad de esa primera fase de ingeniería de trabajar con un staff técnico, con muchas personas, siempre me atrajo más el lado administrativo. Y en ese sentido, pues, por el simple comentario es mi evolución. Por eso tomé la decisión y los invito a que tomen la decisión a lo que les gusta. Aunque tengamos que quemar las naves a veces. Un punto focal en mi vida fue el decidir dejar la ingeniería y partir, ¿sí?, a la maestría. Llegar a la maestría, trabajar, ¿sí?, y desarrollarme, regresar de la maestría y enfrentar nuevos retos, con el ánimo de crecer. A mi regreso a México me tocó la fortuna de que en la misma semana y en el mismo proceso de contratación fui contactado tanto por Colgate-Palmolive como Procter & Gamble. ¿Sí? Y aquí curiosamente, aquí hay algo que debo mencionar. Ambas empresas, yo tenía un feedback negativo de mi padre, de alta influencia, también ingeniero. Me había comentado a mí que jamás trabajes ni en Colgate ni en Procter, son bien negreros. Sin embargo, pudo más la curiosidad, el incentivo de la mercadotecnia, el manejo de una marca. Y fue así como me integré al staff de Colgate, ¿no? Posteriormente en esto, pues desde luego, el hacerlo con pasión implica encontrar una motivación. ¿Sí? Una motivación de trabajo en equipo, de logros, de crecer. ¿Sí? Tenemos ahí en el slide a Steve Jobs. Si no nos gusta lo que estamos haciendo, dejémoslo y sigamos adelante. Busquemos en qué podemos hermanos, porque es la única forma de poder contagiar a los demás, ¿sí? Convertirnos realmente en portadores del entusiasmo, de la flama, ¿sí? Y eso me lleva al siguiente punto, desarrollar mi propuesta personal. Eso es importante. Cada uno de nosotros tenemos que encontrar cuál es mi unique selling proposition, o como ahora lo estamos manejando ya en el ámbito digital, ¿no? El unique engagement proposition. Para mí, personalmente, proveniendo de una familia con alto sentido competitividad deportiva, ¿sí? Proveniendo de una familia que asciende de los niveles medio-bajos hacia arriba, hacia adelante, pues desde luego nos gusta luchar, nos gusta pelear a todos. Y este reflejo ha sido tomado en la parte profesional, ¿sí? A diferenciarme, a distinguirme como una persona competitiva, a la cual le gusta desempeñar en altos niveles de compromiso, de trabajo. Creo que es el camino, ¿sí? Por lo menos me ha dado resultado, les puedo decir que se ha reflejado en un ascenso y debo distinguir una cosa, desde luego, y esto también lo comento en mis clases. En este camino he aprendido, y lo expongo como uno de los tips, que no hay que buscar necesariamente las más altas notas de calificación. No es que renuncie ni que se aconseje renunciar a un 10, a un 9. Lo importante, sin embargo, es reconocer que si esa nota, que si esa alta calificación no se refleja en un verdadero crecimiento y en una aportación de relevancia para mi comunidad, empezando con mi familia, ¿sí?, no tiene sentido. De nada me sirve sacar puros 10 si estoy aislado del mundo. Y esto no nada más es experiencia personal, lo podemos ver en los reclutamientos, procesos de reclutamientos de las altas universidades, en la Ivy League, en Harvard, en Yale, ¿sí?, Stanford. Se han dado cuenta que lo que ellos buscaban antes en las calificaciones de alto desempeño de los alumnos, que eran los 10, ¿sí?, pues daba como resultado generaciones de individuos, seres humanos fríos, robots, mecánicos. Y eso después de cierto tiempo y de investigaciones sociales subsecuentes han dado lugar a que hayan tenido que bajar, no bajar, sino ampliar esos rangos de calificación y sobre todo mezclarlos, combinarlos con calificaciones que sean empíricas, que provengan de experiencias humanas. Entonces, estamos ya midiendo el reflejo
Platícame de tu experiencia. ¿Qué logros sociales has tenido? ¿Con qué compañías has trabajado? Acabamos de venir de un periodo de misiones, ¿no es cierto? Acabamos de terminar el periodo de misiones en nuestra universidad. Y lo acabamos de reflejar después, ¿sí? ¿En qué sentido crecemos? O sea, no es sacar el 10 o alcanzar un récord deportivo. ¿De qué le sirve a un equipo deportivo tener al mejor jonronero, al mejor anotador, si el resto de ese equipo es solo, los deja solos? Él es un individuo aislado y no se refleja en el logro del equipo, ¿no? Importantísimo. Y desde luego aquí empezamos. ¿Cuál es nuestra esencia? ¿Cuál es nuestra marca personal? ¿Sí? Esto, desde luego, implica dejar este logro siendo empático con los demás, que es el siguiente punto. ¿Sí? Ya conociéndonos nosotros, desde luego hay que extendernos, salir hacia afuera y conectarnos con nuestro equipo, ya sea de peers o de subordinados, nuestra compañía, identificar las necesidades que tiene mi equipo. Los estilos de liderazgo, podemos hablar teóricamente de diferentes estilos, pero básicamente lo que necesitamos es entender, primero que nada, en qué estado se encuentra mi equipo con el que trabajo. Tengo un equipo que es novicio, que son de recién ingreso o que apenas están agarrando experiencia, recién graduados. O tengo un equipo del otro lado, sumamente experto. O tengo un equipo híbrido. Me tengo que adaptar, conocer sus necesidades, platicar, integrarme con ellos, ¿sí? Esto es importantísimo porque se tiene que llevar a cabo además, si actuamos con los valores que mencioné antes, se tiene que actuar en un estado de liderazgo humilde, y no me refiero por humildad al descender o pedir un favor, no. Es humildad en el sentido de ser aterrizado, de ser un ser humano empático. Josu Garrett, nuestro director en la facultad, nos habló desde un principio de ser compasivos. Ese es lo que se refleja. Entender las necesidades del equipo. ¿Sí? Y creo que les puedo compartir que muy a menudo los mejores equipos con los que he liderado, con los que he estado trabajando, tanto deportiva, corporativa, ¿sí?, o en las consultorías, son equipos que estaban emproblemados, que tenían una baja autoestima, que tenían conflictos. Un punto aquí que me tocó vivir en ACH Foods, un equipo de trade marketing exitosísimo, muy bueno para lograr sus resultados, pero totalmente desconectado con las áreas de ventas, de mercadotecnia, de finanzas. Resultado, la corporación, la compañía perdía. ¿Qué hicimos? Después de un arduo trabajo de investigar, porque había muchos factores, no entendíamos por qué este equipo de 5 o 6 personas no daba un resultado más inclusivo, más empático hacia los demás. Trabajando con nuestro director de recursos humanos, encontramos que había una variable que era común en esos seis miembros de este equipo de trade marketing. Todos provenían, y no es ni nada malo, pero todos provenían de familias separadas, de padres divorciados, ¿sí? Lo cual los enfrentaba en un aspecto, por un lado, competitivo, pero muy agresivo, con roces y con una falta de integración personal durísima. Y claro, ellos se ven integrados en un nido, en un nest propio de ataque a los demás. Cuando detectamos eso y empezamos a aplicar terapias, ¿sí?, con los debidos apoyos en consultoría, pudimos curar, sanar. Y desde luego no es un proceso perfecto, pero se lograron muchos avances. A lo que voy es, aterricemos, ¿sí?, construyamos, ¿sí?, recordamos, y siempre esto es importante, mantenernos vigentes. Es una obligación que desde el 1700 Adam Smith en sus Sentimientos Morales lo reflejaba. El líder tiene una obligación con los demás de hacer feliz mientras que hace relevantes sus valores. Pasamos entonces al punto 6. Y no sé si voy muy rápido, Jorge. Bueno, hablemos un poquito de... Perfecto, perfecto, Carlos.
En el punto 6, la importancia, gracias Jorge, la importancia de conocer nuestro trabajo. Es algo que recurrentemente toco tanto con mis clientes en consultoría como con mis alumnos. Sí, muchas veces el ser humano tendemos a quedarnos en la superficie. Y como se dice en inglés, look beyond the tip of the iceberg, ¿no? Aquí es ver más allá de lo que está en la superficie. Tener ese sentimiento de penetrar nuestro trabajo en nuestra cadena de valor, ¿sí? Desde entender todo el proceso, todo el sistema y tener la paciencia. Claro, paciencia relativa, ¿no? Desde luego, en un entorno competitivo, pues no podemos tardarnos tanto tiempo, pero sí profundizar, integrar todos los procesos que lleva a cabo nuestra labor. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los stakeholders, los participantes? Integrarlos. Y sobre todo, si queremos ser verdaderos líderes, tenemos que empezar desde abajo. Una de las cosas que he aprendido, y sobre todo cuando estábamos en Colgate-Palmolive, regresando de la maestría, es de nada sirve el conocimiento teórico si no entendemos cada ladrillo, cada parte, cada componente de nuestro esquema. Y hay a veces que pues, hay que hacerlo en la práctica, cargando cajas, arrastrando el lápiz, o como decimos en las producciones de entretenimiento, fijando cables. Es ahí donde entendemos la importancia de nuestro trabajo. Es donde el líder se entrena. Se comento mucho con mis alumnos de últimos semestres es, pues, felicidades, ya acabaron, pero ánimo, empieza otra etapa y a hacer adobes, a pegarle. ¿Sí? Platicaba con Jorge antes de este conversatorio, nuestra fase como doctorandos, la importancia, ahora sí que entendemos la minería de datos, porque tenemos muchas vetas donde rascarle, ¿no? Y cada quien en un rumbo y con una riqueza que nos da para crecer y aportar de una forma importantísima. O esto implica, para poder conocer nuestro trabajo, cómo lo vamos a actualizar. Y nos tenemos que mantener al tanto de tendencias. Mantenernos al día implica estar conectado. Estar conectado no implica, o sea, y esto no implica estar aislados. No quiero presentar una idea equivocada de aislarnos y meternos como el concepto baby boomer viejo de los ratones de biblioteca o aislados en las pantallas digitales que tenemos. No, hacerlas vigentes vivas. Conectarnos de forma multidisciplinaria en omnicanal. Hacer valer esos logros tecnológicos de una forma, prever los cambios. Tenemos un ejemplo vivo hoy en día y lo acabamos de ver hace 2 semanas. La caída del stock price de Netflix del 40% es un reflejo precisamente de muchas razones. Mayor competencia, sí. ¿No la vieron antes? No fueron ellos los que abrieron el camino a la ceguera que tenía Blockbuster. ¿Por qué Netflix se quedó estancado? Claro, ordeñó y creció todo al inicio de la pandemia. Pero ¿por qué siempre se quedó al rango de esos 200 millones de suscriptores? ¿Por qué no creció más? ¿Ceguera? ¿Aislamiento? ¿Soberbia? Creo que es parte de lo que tenemos que entender. ¿Sí? Sí, se habla de una caída de 40% en el stock y después cayó otro más. Ahora está el camino de regreso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Reconociendo esas tendencias, reconociendo que el consumidor, en este caso, estuvimos encerrados en la pandemia, estamos ahora ya saliendo, que si antes estábamos 24/7 encerrados en nuestras casas por miedo a la pandemia, viendo el binge watching y viendo todas nuestras series, Netflix no puede seguir generando series, no puede, por muy buena que sea el contenido de la serie, va a regresar, se tiene que adaptar a los hábitos cambiantes. ¿Y cuál es el cambio principal? Estamos saliendo ya. Este fin de semana salía yo y aquí en el Centro Comercial Santa Fe estaba bullicioso, pleno de gente que quería salir, que quería conectarse. Esos fanáticos del streaming, ¿cuánto le están destinando ahora al día? ¿1 hora? ¿2 horas? ¿Y quién tiene en ese sentido la competencia? Entonces, ¿quién tiene el stock? No
principio, Disney, Prime tiene un catálogo enorme de películas y todas andan entre la hora y media y las 2. Así es que, hello, Netflix, te quedaste fuera. Y esto se aplica en cualquier situación de negocio. Tenemos que adaptar, pero vía lo que está sucediendo en el mercado. Y desde mi experiencia es fascinante estar leyendo mercados, porque leer mercados no solamente es estar conectado, plug-in a la digitalidad, es salir y observar, es salir y observar, ¿sí? Ir y caminar, y claro, con toda la seguridad, sé que hay mucha inseguridad, pero el meternos, por ejemplo, a Tepito, el meternos a Brooklyn, ¿no? El ir al mercado de las pulgas en ciertos países europeos, el estar viendo, ¿sí? En forma culinaria, me tocó verlo en Oaxaca, en una de mis experiencias deportivas, ¿dónde se come mejor? Hay excelentes chefs, ¿sí? La nueva cocina mexicana en Oaxaca, pero la gente de pueblo te dice siempre, lo mejor es en el mercado. Y coincidentemente, la mejor botana a nivel Latinoamérica fue votada, seleccionada a finales del año pasado, a nivel Latinoamérica, por Food and Travel, y resultó ser una tlayuda de Oaxaca, pero no de un restaurante famoso, de una persona que está en la calle. Identifiquemos el mercado. No nos separemos, ¿no? Y esto implica que habiendo identificado todas las tendencias de mercado, entonces sí, tenemos que operar en cambio continuo. Esto implica que tenemos que reconocer, adaptar y seguir adelante. Recuerdo alguna vez, en la época previa a la digitalidad, cuando estaba yo como gerente de marca en Colgate, que no teníamos, bueno, eran desktop de discos de 5 pulgadas. Trabajábamos para la preparación de un presupuesto 6 meses antes. 6 meses antes estábamos trabajando en Lotus 1, 2, 3, y todo lo que hacemos en Lotus lo tenemos que pasar a máquina de escribir. Y teníamos que tener una presentación en un material fílmico para ponerlo a pantalla. Imagínense estar trabajando 6 meses. Una semana, el viernes antes de presentar el presupuesto, ya todos celebrando que nos aprobaron el presupuesto, y de repente viene una devaluación. Una devaluación muy fuerte. Cambio de señal, ¿verdad? Regresemos, adaptemos. Y no es tan fácil. El adaptar muchas veces nos implica romper hábitos, romper esquemas. No tenemos a veces la tecnología para entenderlo, para hacerlo. Pero en la medida que somos flexibles y nos adaptamos, ajustamos a estas nuevas tendencias, podemos asimilar esos cambios. Podemos asimilar esos cambios. Y desde luego, estas presiones que compartí con ustedes nos lleva a la necesidad de ser resiliente. El resiliente implica ser resiliente. La resiliencia sí es una propiedad que implica vivir sin miedo, fortalecernos, resistir. Algunos autores han mencionado, y lo hemos visto en la literatura, el doblarse. Una de las, dentro de nuestra querida comunidad judía, con la cual tengo muchos amigos, es una de las enseñanzas más grandes que el pueblo judío nos puede dar. ¿Sí? Un autor judío nos comentaba, hemos sido golpeados tanto que nos han ido fundiendo como un acero imposible de romperse, ¿no? Creo que esa es la enseñanza que debemos de tener, y como está ahí en el slide, ¿no? La vida, sí, como este Tigger de Disney, ¿no? De Winnie Pooh, la vida no es tan rápido, no es tan rápido como llegarla, sino saber caerse y saber cómo rebota uno, ¿no? Reconocer esas heridas, ¿sí? Que todo nos va a dejar un aprendizaje. Y aquí, pues puedo compartirles muchas experiencias, ¿no? Muchas veces, sí, por ejemplo, en mi proyecto, en mi tesis doctoral, que está relacionada con el deporte, con el béisbol, muchas veces soy cuestionado de por qué el béisbol, que el béisbol se quedó atrás, que el béisbol se desconectó, etcétera, etcétera, que a nadie le interesa el béisbol, ¿sí? Pero el béisbol ha resistido, se ha mantenido ahí. Y
en los últimos 6 años, en plena pandemia, ha retomado un crecimiento brutal. No solamente en la exposición en los medios, que lo estamos viendo ahora, en todos los medios pay TV y abiertos, todas las redes digitales, número de seguidores que todavía están en el proceso de convertirse aficionados, pero que han crecido en tasa compuesta promedio hasta 42% del periodo 2015 al 2022 o 2021. Esa es la importancia de doblarse, reconocer y esperar una oportunidad, un ángulo de ataque, una desventaja de mi competencia o una oportunidad en el mercado. Alguna vez en Colgate, y esto fue inclusive un resultado de un reconocimiento que tuvimos liderando un equipo, tuvimos la oportunidad de crecer el negocio de detergentes 60% más en volumen, en base a reconocer las debilidades del líder del mercado, Procter & Gamble, y reconocer sus errores. Establecer un programa de mercadotecnia rápido, efectivo, que estuviera alineado a las necesidades del cliente, del consumidor. Apoyado, seguido y nutrido. Y generamos, como mencioné, participación, incrementos en participación de mercado, a grado tal que nos disparó, por un lado, personalmente, y también produjo fondos suficientes para que nuestra subsidiaria en México defendiera a nuestro flagship, que es la crema dental. Entonces, hay que ser resiliente, hay que, desde luego, integrar, no tomar esos ataques, esas con pesimismo. No hay que ser pesimista. Hay que reconocer, sí, los problemas. Hay que reconocer nuestras debilidades. No hay que negarlas, pero hay que construir sobre nuestras fortalezas y en base a nuestra promesa, nuestra propuesta diferencial. Una ventaja competitiva que le dé la vuelta. Y sobre esa ventaja competitiva, explotarla al máximo y adaptarla, como mencioné. Finalmente, menciono la importancia de actuar colaborativamente. No nada más como líderes. Es mucha la diferencia entre ser un líder y ser un gerente con placa, ¿no? Como si fuera policía uno. No, la importancia más aún en los modelos actuales, en donde tenemos generaciones que nos demandan una mayor comunicación, una mayor apertura. El mundo digital de hoy, desde luego sabemos que no hubiera sido posible sin la apertura en el free software colaborativo de la segunda mitad de los 90s. Un Linux, por ejemplo. Entonces, aquí la recomendación es abrámonos a los demás. Tengamos esa apertura de mente, apertura en nuestras organizaciones. Respetemos, sí, la disciplina, respetemos marcos con todo esa integridad, ¿sí? Inclusividad. Pero sí, seamos abiertos a ese cambio. Podremos tener en ese aprendizaje fallas en el corto plazo. Nuestro equipo se podrá equivocar, pero esas fallas son aprendizajes que van a llevarnos ¿a qué? A logros en el largo plazo. Esos logros los cuales me van a aprender a ascender. Recordemos, cuando éramos niños, ¿cómo aprendimos a andar en bicicleta? A base de caernos, ¿no? Y recordamos cómo nuestros padres al principio ya nos llevaban con la bicicleta ahí de la mano, en el asiento o en los manubrios. Después nos ponían en el siguiente paso unas rueditas. Y después, órale, aviéntate, y te caes y te levantas, y te caes y te levantas. Trabajando en equipo con nuestros equipos. Perdón por el pleonasmo, ¿sí? Pero realmente es, en resumidas cuentas, y esto es con lo que concluyo, es la importancia de saber de dónde venimos, fijar nuestro propósito de vida, ¿sí? Crear nuestra ventaja, nuestra propuesta única que nos va a hacer diferentes y capaces de colaborar en conjunto con la sociedad, abrirnos con todos los demás, ¿sí? Y profundizar en el conocimiento de nuestro equipo, de nuestra
industria y actualizados en los cambios, que van a venir más cambios, es obvio. Y reconocer que las generaciones que vienen van a ser mucho más demandantes y nuestro compromiso como verdaderos líderes de acción positiva es en qué ayudamos, en qué abrimos brecha. Y el mejor de los reconocimientos, como se los he dicho a mis alumnos y a mis subordinados, el día que ustedes sean nuestros jefes, el día que ustedes lleguen hasta arriba, va a ser el mejor de nuestros logros. En esa manera hemos colaborado un poquito a ese reto y compromiso de vida que nos hemos planteado. Muchas gracias a todos y perdón si me extendí un poco, Jorge. No, al contrario, Carlos. Con la oportunidad, espero que pues estamos ahí, ¿no? Trabajando. Claro que sí. Muchísimas gracias, Carlos, por estos consejos que nos has dado. Vamos a abrir la parte del conversatorio. Me gustaría ver si hay alguien de los que nos está acompañando que tenga alguna duda, inquietud, comentario alrededor Claro, sí. de estos 10 tips que nos has compartido a lo largo de esta sesión y que justo yo me voy a permitir poner nuevamente en pantalla un poco para recapitularlos. Carlos, yo sé que tú has hecho ahorita un rápido recorrido sobre esta parte de los tips que nos traes para crecer con valor en la comunidad. Y sobre esta parte nos decías, ¿no? En el número 1, busca y define tu propósito. 2, mantén y fortalece tus valores, honestidad, justicia y equidad. Haz lo que te gusta, trabaja con pasión. 4, desarrolla tu propuesta personal y tu diferencial único. 5, sé empático con los demás. Identifica sus necesidades y conecta con los que te rodean. 6, conoce tu trabajo, ve más allá de la superficie. 7, mantente al tanto de las tendencias y conéctate y sigue desarrollos multidisciplinarios en omnicanal. 8, opera en cambio continuo, adáptate y actualiza tu know-how. 9, ser resiliente, no evadas problemas, son oportunidades. Y 10, actúa colaborativamente y generan alianzas con beneficios inclusivos. Y yo quisiera sobre estos 10 puntos que nos has compartido generosamente, Carlos, a partir de tu experiencia profesional, destacar 3 cosas que me llamaron mucho la atención y que espero que también a quienes estén el día de hoy siguiéndonos. 1, el tema del propósito, ¿no? Tú lo decías, el tener muy claro el sentido, ¿no? El poder tener un poco, cuando decimos el sentido, no solamente claro la pregunta de qué estoy haciendo aquí, sino hacia dónde quiero llevar a los que van conmigo en este rumbo, ¿no? Y ahí es donde me hiciste pensar mucho en esta cláusula que tenemos dentro del liderazgo moral y el liderazgo ético que queremos ejercer en las organizaciones, que es, tú estás como líder para poder sacar de los demás lo mejor de sí, porque en la medida en que tú saques lo mejor de los demás, vas a poder llevarlos con rumbo y con sentido hacia un punto específico como líder de una organización. Eso como un primer propósito me llamó mucho la atención. El otro, el tema del diferencial, de la marca personal, tú lo decías por ahí, y yo me acuerdo que cuando incluso ingresan ustedes a los programas que tenemos aquí en posgrados, una pregunta que obligadamente les hacemos en el primer advisory es, ¿y tú en qué te distingues de los demás? Si tú tuvieras que decir cuál es tu gran diferenciador, ¿cuál sería? Y creo que esa es una de las preguntas que cuando la planteamos es la que más nos cuesta trabajo decir, porque claro, nos han entrenado para ser personas que podamos dar lo mejor, como dices tú, cumplir con ciertos logros, pero cuando yo me tengo que diferenciar del resto de las personas, ese uniqueness que tú ensalzabas y recalcabas, es lo que más nos cuesta decir, sí es cierto, en qué soy diferente a los demás, qué es lo que yo aporto a una organización, a una institución, a un grupo de trabajo, que no pueda aportar nadie más, y eso va en función de los valores que tú tienes y que tú ejerces, nos decías, ¿no? Y el tercero es el tener esta apertura para el cambio constante. Es natural que todos a lo largo de nuestro desarrollo podamos de alguna manera frenarnos, como bien lo decías, ¿no? Por una situación personal, laboral, pero el estar abiertos al cambio, al poder querer seguir aportando es lo que nos va a mover. Y quizá con esas 3, dentro de los 10 grandes tips que nos das, yo
yo me quedé con ellos como en función de y cómo los podemos poner en práctica dentro de nuestros programas para poder seguir sacando valor y ofreciendo valor, como bien lo decías tú, a nuestra comunidad. Pero bueno, doy la palabra a quienes están con nosotros. Ya han llegado algunos mensajes por aquí, tanto en la parte de chats, nos dice Sandra América Rodríguez, muchas gracias Carlos por compartir, pero quisiera aprovechar que están el día de hoy aquí con nosotros la doctora Sandra América, la doctora Enriqueta Mar, que es nuestra querida colaboradora y compañera del programa doctoral Elena Zárate, por si tuvieran alguna duda, inquietud, ¿no? Y alguien de los que nos está siguiendo ahí en las redes también quisiera comentarnos algo, pues bienvenidos sus preguntas, inquietudes para poderlas compartir con nuestro invitado del día de hoy, Carlos Cordero. Gracias. No sé si alguien más tenga algún comentario por ahí. No llegan todavía por aquí comentarios, solo felicitaciones, nos dejan por ahí en chat en nuestra transmisión en Facebook, Carlos, pero si no hubiera alguna pregunta, inquietud, Carlos, ahí está la doctora Enriqueta Márquez. Adelante, Enriqueta. No te escuchamos, tienes tu micrófono apagado, Enriqueta. Ya. Ay, buenas tardes a todos. Carlos, muchas gracias por esta plática, por consolidarnos esta información. A mí nada más me gustaría saber de los 10 tips que los encuentro todos altamente relevantes. Si nos tuviéramos que enfocar en uno o en dos, ¿tú en cuál nos dirías que nos enfocáramos? Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Y buena pregunta, porque realmente me parece que todo ha sido, pues, es un camino, ¿no? De vida, una ruta de vida. Yo creo que yo lo manejaría específicamente en mantener nuestros valores, ¿sí? Ser consistentes en nuestros valores. Es algo, yo puedo tener un diferencial, algo, pero si no lo vivo con respecto a mí mismo, me voy a convertir en caricatura, ¿no? En caricatura, yo lo veo así. Tal como pasa con una marca, ¿no es cierto? Una marca que tiene una brand essence y se despega de ella, pues al final de cuentas no es ni una cosa ni otra y se pierde, ¿no? Entonces yo creo que sí es mantener una consistencia en valores, ¿sí? Por ahí me iría, doctora. Completamente de acuerdo y pues muchísimas gracias por tu tiempo y por esta ponencia, Carlos. Al contrario, gracias, doctora, y muchos saludos. Gracias. Gracias, Enriqueta. Y por acá nos comenta Esperanza Hernández en nuestra transmisión que estamos haciendo por Facebook Live. Dice, grandes tips, muchas felicidades, gran cantidad de notas que he tomado, cortesía de lo que nos compartiste el día de hoy, Carlos. Por ahí Elena Zárate también tiene la mano levantada. Adelante, Elena. Muchas gracias, maestro Carlos. De verdad, muy buenos tips. Y yo quiero preguntarle al respecto, ¿cuáles son los costos personales o profesionales que se ha tenido que enfrentar para poder, pues, formular estos tips, para poder llegar a estas enseñanzas que hoy nos transmite? Muchas gracias. Gracias, Elena. Buenas tardes y muy interesante pregunta. Sí, desde luego, este camino implica, como mencioné, estar abierto a cometer errores, ¿no? Y reconocerlos. A tu pregunta, yo creo que uno de los puntos importantes es, muchas veces en este camino uno se encierra en ese propósito y cuando no tiene uno la madurez como ser humano, se encierra uno y tiene uno que cuidar el impacto. Como mencioné, no hay que sacar puro 10 en la escuela, sino qué implica esos logros, ¿sí? Yo muchas veces te comparto, lo veo a la distancia y yo creo, por ejemplo, en mi carrera corporativa, el haber podido pasar más tiempo con mis hijos, ¿no? Que lo pasé. Sin embargo, hubo momentos en su vida de niños que no los tomé porque yo tenía que estar atendiendo este desarrollo corporativo. ¿Y cómo lo resolví de alguna manera? O como familia, ¿cómo lo resolvimos? Pues definitivamente en equipo. Y aquí es donde viene, yo le agradezco a mi esposa, porque pues ella es médico, cirujano, y eso vivimos como expatriados 4 años fuera del país. Y ese tiempo que yo estaba fuera, ella me respaldó todo el tiempo, conexión con ellos, se fue conmigo, dejó de trabajar, ¿sí? Dejó ese momento y es
regreso y lo pongo como ejemplo porque es una muestra de cómo podemos apoyarnos unos a los otros, ¿no? Ese es un error, el centrarnos muchas veces en la meta nada más, absoluta por sí sola, sin ver lo difícil el impacto que tenemos en los demás, ¿no? Yo creo que ese es una del costo de vida que tienes aquí. Por el otro lado también, y te menciono, yo creo que muchas veces uno tiende a ser soberbio. Uno tiende a ser soberbio y es algo que te lo comparto, creo, y le reconozco a Jorge, a la doctora Enriqueta, a la doctora Centroamérica y a todo nuestro claustro profesional aquí, que uno de los puntos que nos han hecho ver en el doctorado implica la humildad, el reconocer la humildad, en la manera que aterrizando nosotros como seres humanos, nuestro acceso a un mayor conocimiento, pues no sirve de nada si nos volvemos egocéntricos, egoístas. ¿Sí? Yo creo que esos dos puntos, el perder el piso y el desconectarnos de los que más queremos. No sé si eso te sirva, Elena. Sí, muchas gracias. Gracias, Elena. Y por aquí también Elizabeth Jiménez comenta, muchas gracias por compartir tu experiencia y sobre todo tu perspectiva, Carlos. Agradecimientos por parte de las personas que nos acompañan el día de hoy. Y yo quisiera cerrar prácticamente esta sesión que hemos tenido, que iniciamos contigo, Carlos, y que te agradezco que haya sido sobre esta temática, la primera de las participaciones que hemos y que vamos a tener sobre este proyecto de 10 tips para que se haya centrado, como bien lo decías tú, en cómo generar valor y cómo incrementar sobre todo ese valor dentro de nuestra comunidad gracias a esta perspectiva que tenemos. Y yo quisiera cerrar, Carlos, agradeciéndote en nombre de nuestra Facultad de Comunicación tu participación el día de hoy con esta presentación que nos has hecho sobre 10 tips para crecer con valor incremental en la comunidad. Muchísimas gracias, maestro Carlos Clemente Cordero Cárdenas, por tu participación en este proyecto que estamos arrancando justo contigo. Carlos, muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias a ti, Jorge, y a toda la facultad, de veras, y pues ahí estamos a apoyar en lo que sea. Yo creo que te felicito porque estás abriendo nuevos campos y aristas en donde podemos colaborar y podemos crecer además, seguir creciendo, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, en verdad. Y quiero hacer una invitación para que nos acompañen este 4 de mayo. Vamos a tener en punto de las 18 horas en este seminario permanente de herramientas de investigación que hemos desarrollado dentro de nuestros programas de la Facultad de Comunicación en el área de posgrado. Tendremos la posibilidad de dialogar con el doctor José Luis Vázquez Luna, quien nos va a hablar sobre este uso y aprovechamiento de la herramienta de Mendeley, una herramienta muy importante hoy día en la administración de documentos para la participación en investigación, en comunicación y otras áreas del conocimiento. Así es que si quieren sumarse con nosotros, con todo gusto estaremos aquí en punto de las 18 horas. Y la próxima semana sobre esta línea de los 10 tips estaremos trabajando sobre el tema de la comunicación digital. Va a estar con nosotros Fernando Licona, experto en estas temáticas. También él está trabajando en temas de consultoría, en temas de digital, en Main Digital, una empresa que tiene dedicada precisamente a apoyar al sector financiero, al sector de consumo, a las áreas de televisión, con temas en comunicación y marketing digital, y él estará impartiendo con nosotros precisamente estos 10 tips sobre comunicación digital que vamos a obtener la próxima semana en punto de las 4 de la tarde. Así es que muchísimas gracias, Carlos, gracias a todas las personas que nos acompañaron, gracias a quienes siguieron esta transmisión también a través de las redes sociodigitales, y ha sido un gusto y un honor acompañarles esta tarde y nos vemos en unos días. Así es que tengan una muy buena tarde. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Gracias.